Muy buenos días, los saluda el Pastor Víctor Rojas de la Comunidad Internacional Beja Kodesh vía este medio. Que el Señor los bendiga y los guarde en esta mañana tan hermosa de un amanecer muy fresco, muy hermoso aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un saludo, como siempre, a nuestros hermanos de nuestra comunidad en Perú y también a nuestros hermanos aquí en la Argentina. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre y su amor dura para toda la eternidad. Que el Señor traiga la paz, traiga todos los beneficios que usted está esperando de parte de Él, ¿no? Y que el Señor este año lo bendiga grandemente, lo prospere el ministerio de todos, que el Señor desbloquee toda oposición espiritual que se pueda levantar contra usted, contra nuestros ministerios, contra cualquier ministerio, contra cualquier iglesia, contra cualquier congregación. Que el Señor traiga a tierra y bajo sus pies todo aquello que se levante contra su vida, que el Señor traiga las bendiciones pertinentes escritas en su palabra sobre sus hijos. Y empezamos con esta enseñanza, con esa bendición arónica que dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su faz sobre ti y te muestre su gracia, o tenga de ti misericordia, vuelve el Señor su rostro hacia ti y te dé la paz. Que el Señor pues los bendiga, el Señor los guarde en esta mañana. Y el día de hoy queremos hablar sobre las fiestas que se celebran en Israel. El título de hoy es Las fiestas del Eterno. Porque nosotros escuchamos decir las fiestas judías y esas cosas, pero son las fiestas del Eterno. Voy a dar una introducción a todo esto, porque en los próximos días estaremos hablando de cada una de las fiestas y qué relación tienen con el Mesías. Es muy importante saberlo y compartiremos algunas cosas como introducción a este tema tan importante. Lo primero que tenemos que saber, lo que dice en Levíticos 23, que las fiestas son de carácter perpetuo. No son unas fiestas creadas por el hombre, sino que son fiestas que Dios establece en Israel para, de alguna manera, encontrarse con su pueblo. Es una convocación santa, es una convocación conmemorativa, ¿no? Son las fiestas solemnes de alto grado delante del Señor. En el versículo 14 dice: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hablando de las fiestas del Shabbat, hasta que haya ofrecido las ofrendas de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y lo mismo nos va a repetir en el versículo 21, dice: convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo es donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Y así tenemos también en el versículo 41, dice: y le haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año, hablando de la fiesta de los tabernáculos, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Las fiestas son de carácter perpetuo, y por eso que también la Escritura nos dice que si algún extranjero viniese a morar bajo las puertas de Israel, también debe cumplir la fiesta como estatuto perpetuo. Y esto también lo vamos a encontrar en el libro de Zacarías, donde nos habla que cada año de diferentes lugares del mundo las naciones vendrán a adorar al Señor durante la fiesta de los tabernáculos. Dice así, Zacarías 14:20: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad al Eterno, o Adonai, a Jehová, a Yahvé, como usted lo quiera mencionar. Y las ollas de la casa de Adonai serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrado al Eterno de los ejércitos, y todos los que sacrifican vendrán, y todos ellos tomarán de ellos y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Adonai de los ejércitos. Perdón, creo que leí el versículo equivocado, es el versículo 16. Dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Adonai de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Adonai de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. Esto es, como siempre digo, interesante e importante. Esta introducción es para que usted sepa que las fiestas son de carácter perpetuo, son de carácter permanente, y por eso que en Israel se celebran. Y son fiestas que obviamente Yeshua las festejó porque son de carácter perpetuo, y cuanto más el Mesías tenía que dar el ejemplo de que las fiestas del Señor son fiestas del Señor, ¿no? Vivimos una época de gran confusión espiritual donde se ve por YouTube, por estos medios de YouTube, que hay un fuego cruzado entre si se hace o no se hace. Hay personas, yo les digo, antes de que entremos de lleno a esta enseñanza, que cada pastor es libre de querer aprender de las fiestas o no aprender de ellas. Hay pastores que lo ven como un peligro, ¿no? Como un peligro, lo ven como una herejía, lo ven como una intromisión a sus funciones y lo ven como algo que está atentando contra la iglesia. Ese es el pensamiento de estas personas. Mientras por otro lado hay otras personas que quieren saber acerca de las cosas judías, que quieren saber acerca de las fiestas y el Shabbat, ¿no? Son cosas que la persona toma su posición. Obviamente, el que no quiere celebrar las fiestas o que no quiere que se hable de las fiestas en su iglesia, yo podría decir de alguna manera está en su derecho porque cree que le están introduciendo herejías a la iglesia. Pero no podría ser una herejía dado que fue Dios el que las dio. Ahora por ahí usted dice, no, porque Pablo dice que ya en Jesús la ley pasó. Esas son cosas de interpretación de cada persona. Porque en primer lugar se tiene que entender que las fiestas son culturales, no son fiestas doctrinales ni religiosas creadas por rabinos ni por Moisés siquiera, sino son fiestas creadas por Dios para que Israel no se olvide quién nos rescató de la esclavitud de Egipto y quién es el dueño de la tierra, a quién le pertenece la tierra, a quién le pertenece toda la creación. Esos son los fines que tiene esta fiesta, recordar cada año y cada 7 momentos del año quién es el creador y el sustentador de la tierra, y a la vez las fiestas tienen que ver con la venida del Mesías. Tenemos la fiesta de la primavera, compuesta por el Pesaj, los panes sin levadura, el Shavuot o Pentecostés, ¿no? Y también la cuenta del Omer. Son la entrega de las primicias del primer grano, ¿no? Habikurim. Son las fiestas de la primavera. Después tenemos las fiestas del otoño, que son el Rosh Hashanah, el Yom Kippur, y las fiestas de los tabernáculos. Según los estudiosos y los sabios, las primeras fiestas, las 4 primeras fiestas que mencionamos hace un momento, tienen que ver con la primera venida del Mesías, y las fiestas del otoño tienen que ver con la segunda venida del Mesías, de Yeshua en este caso. Entonces, se van estudiando las profecías que tienen que ver con estas fiestas y con la venida del Mesías, y también ciertos términos festivos que utiliza Saulo o el rabino Saulo o apóstol Pablo, para que nosotros entendamos, y sobre todo las cartas que escribe Pablo son escritas a gentiles, a los cuales le hace ver las estaciones, y hay palabras festivas dentro de su carta que señalan los momentos y los tiempos en que el Mesías ha venido y en el que el Mesías vendrá. Ese es para los que quieren saber. Si una persona no quiere saber, bueno, no quiere saber, pero pensar que es una herejía puede hacerle atentar a la persona contra la presencia de Dios. Quizás en ignorancia la persona actúa. Por su celo que tiene de Dios, la persona también se puede equivocar. Muchas personas celosas se equivocan por ser muy celosas. Y yo les digo desde aquí, para los que quieren ver esta enseñanza, este video, que no atenta contra ninguna iglesia el hecho que se celebre las fiestas. Ahora, si usted dice, ¿no? Una vez fui a predicar a una radio, conversando con un pastor, me decía de que aquí muchos pastores en la Argentina no querían saber nada de la fiesta judía, porque un hombre supuestamente judío, digo supuestamente, le estaban celebrando la Santa Cena y se incomodó y dijo, no, así no se celebra la Santa Cena, que así no se hace en el mundo judío. Y lo que se olvidó este hombre es que
la iglesia tiene sus formas de hacer la Santa Cena, como la quiere hacer, y Israel tiene su forma. Israel se guía por el contexto escritural, ¿no? El contexto escritural guía la mente hebrea, pero no puede ser una intromisión dentro de la iglesia, porque la iglesia tiene sus formas de dirigirse a Dios según sus doctrinas establecidas. Israel va a seguir un patrón cultural y social y espiritual de acuerdo a lo que Dios le dio, y de que los ancianos o rabinos han continuado en la línea. De manera que todo hebreo que se acerca al Mesías no va a quitar sus fiestas, no va a quitar el Shabbat, no va a quitar sus costumbres, porque son sus costumbres culturales, costumbres sociales. La cultura es el centro de la vida de todo pueblo. Eso se tiene que entender claramente. Lo que sucede es que muchas veces dentro de la iglesia se quiere ver a Israel como un movimiento religioso, y eso es un peligro, porque Israel es una nación. Ahora, ¿qué pasa con aquellos judíos que han levantado comunidades judías mesiánicas y que promueven las costumbres hebreas y que abren las puertas a personas hebreas y no hebreas? Es algo natural. Si hay personas que no creen, que no han llegado a una iglesia, pero llegan a un movimiento judío mesiánico y aprenden las cosas hebreas, está bien, las tienen que aprender porque está dentro de una sociedad hebrea. Tiene que entenderse eso. Ahora, si una persona no hebrea llega a ser líder de una comunidad como estas, judías mesiánicas, y no se quiere llamar pastor sino roé, que es lo mismo, roé en hebreo, pastor en español, pero si esta persona no tiene orígenes hebreos, puede tener buenas intenciones, pero tiene que también tener cuidado de no dañar la mente de otras personas e irse contra la iglesia. No es bueno, por más que una persona tenga un movimiento judío mesiánico, irse contra la iglesia, y tampoco quemar Biblias Reina Valera y decir que la Reina Valera es una Biblia que no sirve. Esas cosas no son permitidas, porque la Biblia dice, y enseña el rabino Saulo, apóstol Pablo, que no hay que ser tropiezo ni a judíos ni a gentiles. De manera que nosotros tenemos que mantener el espíritu de la unidad, el espíritu de la amistad, el espíritu de la concordancia de unos con otros. Y por ahí hay pastores que quieren aprender el hebreo, gloria a Dios, que lo aprendan. Hay pastores que no quieren celebrar la fiesta, no la celebran, ya está. No se hagan ningún problema, pero tampoco saquen panfletos, ni tampoco salgan por YouTube diciendo que las comunidades judías mesiánicas son herejes, ¿no? Sabemos que las herejías abundan en esta época, tanto en iglesias evangélicas como en cualquier movimiento, que puede tener muy buenas intenciones, pero lo importante aquí no es quién tiene la razón, sino a quién estamos glorificando. El apóstol Pablo enseña en sus cartas que un ministro del Señor no debe tener un espíritu contencioso, que tampoco debe estar metidos en genealogías y pensamientos y discusiones filosóficas que hacen perder el tiempo y que también puede ser para perdición de las almas. Y esas cosas suceden en este tipo de discusiones que se están haciendo acerca de que si se debe haber el movimiento judío mesiánico o no, o que si la iglesia está mal, que la Reina Valera está mal traducida, y se sacan seminarios y conferencias para demostrar que esto está mal, que esto está bien, hace que muchas almas pierdan el tiempo, porque se deja de adorar a Dios, se deja de glorificar a Dios, se deja de buscar a Dios de una manera correcta, y entonces todos entramos en un espíritu de sospecha. Sospechamos que este está mal, sospechamos que el otro está mal, y así nos olvidamos de lo más importante de todo, de para qué vino el Mesías. El Mesías vino para salvar y liberar. Por eso está escrito que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, por otro lado, es importante que hayan comunidades judías mesiánicas, es importante. ¿Por qué es importante? Porque van apareciendo las raíces hebreas según las profecías bíblicas. A algunos quizás no les guste lo que digo, pero es así. Van apareciendo las raíces hebreas y la persona va regresando a su estado natural, como está escrito en Romanos 11, donde Pablo dice que Dios va a volver a injertar a las raíces hebreas a su árbol natural. Entonces es natural que al ser reinjertado, la persona vuelva a celebrar sus fiestas que el Eterno le entregó para que se cumpla la profecía. Esto no tiene que dañar a nadie. Claro, para la gente que está acostumbrada a ir a la iglesia, eso es extraño, pero no es extraño, hermano. Y también les diría a muchos pastores que no estén sacando enseñanzas. Yo estaba viendo el otro día en YouTube, donde un pastor que quizás tiene celo de Dios, pero un celo errático, decía de que los movimientos judíos mesiánicos son una plaga que se han metido a las iglesias.
antes de llamar una plaga a los movimientos que tienen que ver con las cosas de Dios, una persona tiene que pensar. No se trata de quedar bien con la congregación. Y hay otros que dicen, no, porque los mesiánicos no son verdaderos judíos. Eso usted no lo sabe, usted no lo puede afirmar. Y leía un pastor que decía que las mentes incautas caen en estos movimientos. Y es lo mismo, hay mucha gente que dice los incautos caen en las iglesias. Son cosas en las que no debemos estar prestando atención ni perder el tiempo, porque nuestro espíritu no está para esas cosas. Nosotros tenemos que glorificar a Dios. Usted tiene que saber también que para los rabinos tradicionales, las comunidades judías mesiánicas son una piedra en el zapato. Una piedra en el zapato, ¿por qué? Porque al aparecer judíos que creen en Jesús, usted tiene que entender que para el rabinato, los movimientos judíos mesiánicos son movimientos idólatras. Idólatras en el sentido de que invocan el nombre de Jesús. Para un rabino, hablar del nombre de Jesús es idolatría. Entonces es obvio, y hay pastores que lamentablemente son incautos y dicen, no, porque los judíos también están en contra de esos movimientos porque están desviados. No lo hacen porque están desviados, lo hacen porque dicen que Jesús es un ídolo cristiano. Usted tiene que saber eso, por eso lo hacen. Y usted le da la mano derecha cuando dice, ya ve, yo tenía razón, ellos son herejes. No es que usted tiene razón. Usted tiene que saber que en el mundo hebreo, hablar de Jesús es hablar de idolatría, hablar de paganismo, hablar de un movimiento que quiere destruir el judaísmo. Desde ese punto de vista se ve, con todo respeto a los rabinos tienen derecho a pensar lo que ellos creen, como usted tiene derecho a creer o a atacar lo que usted cree. Pero si usted escudriña sanamente las escrituras, y si usted conociera muy profundamente la cultura hebrea, no se apresuraría a sacar enseñanzas y a sacar versículos para tener la razón. Ni yo puedo decir que tengo la razón, no. Solamente le digo que nuestra única razón de ser, la única razón de nuestra existencia, es que los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad y que sepan de que el Mesías vino. El Mesías se llama Yeshua, al quien se le llama Jesús en el español. Y ese es otro tema, hablando de las fiestas, pues entro a lo de las fiestas. Cuando hablamos de las fiestas del Señor, hablamos también del Mesías. Pero también tenemos que tener cuidado a la hora de decir las cosas sin haberlas escudriñado. Yeshua es el Mesías, eso no se lo va a quitar. La iglesia, vuelvo a reiterar, tiene sus costumbres y las comunidades judías mesiánicas aparecieron para que los judíos tuvieran donde congregarse y sentirse bien. Porque también usted tiene que saber, aunque no le guste, entienda, esta es una enseñanza que espero lo ayude a usted en su crecimiento espiritual y a entender, sobre todo el mundo hebreo. Si usted no lo quiere entender, tampoco lo vamos a juzgar, tampoco lo vamos a condenar. Es una cuestión personal. Usted tiene que entender que las comunidades judías mesiánicas se aparecieron por una razón muy sencilla. Muchos judíos no se sienten a gustos en las iglesias. Si usted hiciera una encuesta, usted conoce un judío que va a su iglesia o que es pastor de su iglesia, él no está contento en la iglesia por muchas cosas que no le agradan, quizás no lo dicen públicamente, por muchas cosas que ven que van contra su propio pueblo. Entonces ese desagrado que muchos no manifiestan está ahí. Yo le digo, he ido a muchas reuniones y conozco muchos judíos que creen en Yeshua como Mesías, y en esas reuniones la mayoría manifestaba su descontento con la iglesia, no atacando a la iglesia, su descontento. No se sentían como el pez en el agua. Por esas razones, el que fundó la primera comunidad judía mesiánica lo hizo. Ahora, que haya errores, que haya desatinos, que haya personas que apresuradamente hablan y se van contra la iglesia y la atacan, ese es otro tema. Es un tema que siempre va a suceder. Es decir, si yo soy bautista, yo empecé en una iglesia bautista, y a la gente no le va a gustar, a los pentecostales no le gustaban los bautistas, y a los bautistas no le gustaban los pentecostales. Yo le preguntaba al pastor por qué, el pastor me daba sus razones. Después, cuando recibí el bautismo en el Espíritu Santo, también pregunté por qué los bautistas y por qué algunos llegaban al extremo de decir que los bautistas, los presbiterianos y las iglesias que no creen en el Espíritu Santo no van a ir al cielo. Pero yo no estoy autorizado para decir si van a ir al cielo o no. Es una comunión con Dios. La comunión con Dios es personal, demasiado personal, y la persona tiene que abrirse a Dios antes que a sus ideas. Pero recordemos que cada iglesia tiene sus paradigmas y sus estatutos y su doctrina ya formada. Ir a romper las cosas es difícil, es enfrentarse, y quizás enfrentarse contra el mismo Dios, porque queremos obligarle a una persona que piense
igual que nosotros. No se puede hacer eso. Dios sabe por qué existe la iglesia bautista, por qué existe la iglesia pentecostal, por qué existe la asamblea de Dios, por qué existe la alianza cristiana, por qué existen los presbiterianos, por qué existen los luteranos. Dios sabe, y Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo a su realidad. Dios sabe inclusive hasta por qué existen los testigos de Jehová o los adventistas o los mormones, que son sectas. Pero Dios va a tratar con cada uno de acuerdo a lo que ellos creen, de acuerdo a lo que creen. Entonces, tratar de destruir a la comunidad judía mesiánica sin medir los tiempos. Si usted supiera cuántos hebreos se han acercado al Mesías a través de la comunidad judía mesiánica, usted se sorprendería totalmente. Ahora, está el otro tema de que hay hermanos que se metieron ahí por la cuestión del apellido. Claro, el apellido no te hace hebreo. Usted tiene que saberlo eso antes que entremos de lleno a esta fiesta, a esta enseñanza de la fiesta. El apellido no te hace hebreo, no te hace israelí. Eso tampoco voy a decir que el rabino lo decide, pero el rabino de alguna manera está preparado para darse cuenta quién es hebreo y quién no es hebreo. Y para eso también existe el ADN, ¿no? Hay personas que ni siquiera tienen apellido hebreo y lo son. Recuerden que muchas personas fueron asimiladas a través de los tiempos. Durante muchos siglos, muchas personas fueron asimiladas y perdieron su identidad. Al momento de acercarse al Señor, y he escuchado muchos testimonios, yo tengo mi propio testimonio personal, el Señor se te acerca y te comienza a revelar tus raíces de una manera sobrenatural. Entonces, vos vas regresando a lo que es tu naturaleza. Lo que no está bien, después de que usted regresó a su naturaleza, es que comienza a hablar mal de la iglesia. Y yo pienso que es una cosa muy negativa y hasta diría pecaminosa. No se hacen esas cosas, se respetan, ¿no? Los pastores merecen respeto. A usted le puede parecer que están equivocados, pero merecen respeto. Yo he escuchado enseñanza mesiánica donde hablan de que los pastores engañan a la gente. No, hermano, los pastores no engañan a la gente. Los pastores enseñan lo que a ellos les enseñaron. Y es obvio que una persona recibe una enseñanza, va a enseñar lo que le enseñaron. Si yo soy ingeniero civil, me voy a regir por lo que me enseñaron. Yo llevo un patrón en mi mente de lo que me enseñaron y me explicaron, aparte de las experiencias que yo voy a tener. Entonces no se puede decir, el pastor engaña a la iglesia. No, el pastor no escudriña, por eso dice esa mentira. El pastor habla así porque no entiende que su traducción es una mala traducción. ¿Y a usted qué le importa, hermano? El Señor es poderoso para darle luz y hacerle ver en dónde está el error. Le puede pasar a todo. No, me pasa a mí, le pasa a usted, le pasa a cualquiera. Pero ponerse sobre las otras personas es negativo. Pero le vuelvo a repetir que cuando una persona descubre sus raíces, va entrando a su cauce natural, porque esa es parte de la profecía. Todas las tribus de Israel tienen que volver, y por eso no le debe parecer extraño a usted que todas las personas que van volviendo, comienzan a celebrar otra vez el Shabbat, comienzan a celebrar la fiesta, no están atentando contra el Mesías, más bien están dándole más fuerza al hecho de que Yeshua es el Mesías, y con eso no trato de convencerlo, es una realidad. Si usted estuviera adentro, usted viera esa realidad. Ahora, si hay un hermano que estuvo en la iglesia y quiere conocer las cosas hebreas y se mete en un movimiento judío mesiánico y comienza a atacar a la iglesia, bueno, ya estaríamos diciendo que este hermano está un poco zafado, se salió de la realidad y no respeta a la iglesia. Yo por mi parte le digo que yo respeto a todos los pastores que han sido mis maestros, los respeto, por ellos he aprendido muchas cosas, no tengo por qué despreciar a ningún pastor. Todo esto es importante. Los pastores son parte del engranaje de la salvación. También hay movimientos mesiánicos que practican la circuncisión, esas cosas. Ese es el problema de ellos. No, yo no podría decir que es herejía, porque si usted lee la Biblia, Dios establece como estatuto perpetuo que los judíos se tienen que circuncidar. Ahora, en términos legales, los únicos que están autorizados en este momento para hacer la circuncisión son los rabinos que están en Israel. Entonces, el tema sería preguntarle a esta gente por qué ellos hacen la circuncisión, bajo qué autorización, ¿no? Porque solamente los rabinos están autorizados legalmente a hacer una circuncisión. Ese es un tema espinoso y también por esa causa muchos pastores dicen que es una herejía. Yo no podría decir que es una herejía porque es obligatorio por mandato de Dios a Abraham que todos sus hijos se circunciden. Ahora, un gentil no se debe circuncidar, ¿no? Porque no es hebreo. ¿Para qué se va a circuncidar? No lo tiene que hacer. Y bueno, porque es salvo por la fe. Como mismo Pedro dice que tanto judíos como gentiles son salvos por la fe en el Mesías.
en el Mesías, sin quitarle su cultura a nadie. Lo que aquí vale es no ser idólatra, no ser ladrón, no ser mentiroso, no ser adulto, no ser fornicario, no comer sangre ni beber sangre, aunque mucha gente lo hace, no comer animales prohibidos, aunque mucha gente lo hace. Eso es un problema ya de cada persona. No entra en lo doctrinal, porque un mandamiento es un mandamiento, una ordenanza es una ordenanza, una ley es una ley, y la persona tiene que vivir bajo los términos de la ley, ya sea en un país donde viva. Los países tienen leyes y hay que respetarlas. Usted no puede decir, yo voy a la iglesia y me paso la luz roja y le digo al policía, no, pero por gracia. No, dice, no, hermano, págame la multa. ¿Cómo que por gracia? No, usted no va a atar un espíritu, señor, ato ese espíritu de ese policía que viene a ponerme la multa. No, usted transgredió la ley y usted tiene que sujetarse y pagar la multa. ¿Cuántos creyentes habrán que tienen multas por aquí y por allá? ¿Y cuántos creyentes saldrán a manejar sus autos sin licencia, o abrir una tienda sin licencia, o un negocio sin licencia? Habrán muchos que están transgrediendo la ley del país. Hermano, no lo haga y camine correctamente delante de Dios, porque esto es bueno y es sano. Entonces sepa que Israel tiene su cultura, y por eso el tema de las fiestas, todo lo que estoy hablando tiene que ver con la fiesta, y también aclarando ciertas cosas, no se meta en problemas. No estoy diciendo fulano es una secta, fulano, no, usted dedíquese a aprender las cosas de Dios. Hay iglesias donde odian que se enseñe hebreo, se enseña. Hay pastores que dicen, no, los judíos mesiánicos son una secta satánica, así hablan, son una secta satánica, te quieren meter el hebreo por acá, y Pablo dijo esto. Entonces hacen decirle a Pablo lo que Pablo no quiso decir, ¿no? Pablo hablaba hebreo, ¿Qué diría usted? ¿Que Pablo era satánico porque llegaba a Jerusalén y hablaba hebreo? Usted va a decir, no, es lo que pasa que como él estaba con el Espíritu Santo, y él entonces usaba la sabiduría, hablaba en hebreo con ellos, para que no se den cuenta y así puedan conocer a Jesús. Tampoco, porque el tipo era judío, tenía que hablar hebreo, y se respeta eso, ¿no? Pero decir que acá no me enseñan hebreo porque este es un movimiento satánico, ya es un despropósito total decir eso, ¿no? O como que una persona diga que la Biblia Reina Valera es obra del diablo. Eso también está mal. He escuchado muchas cosas esas que en vez de traer unidad, traen una división total, y yo me pregunto cómo verá el Señor desde los cielos todas esas cosas, ¿no? Gente que sataniza, gente que sube al púlpito y maldice a los que hablan mal de ellos. Hermanos, mucha gente habla mal de mí, ¿y qué puedo hacer yo? Estamos en el mundo, la gente puede hablar bien o mal, cada uno es libre de opinar lo que quiere. Es así, cada uno es libre de opinar lo que quiere. Yo no puedo contratar hermanos para que hablen mal de mí, o hablen bien de mí, perdón. No lo puedo hacer. El testimonio de cada uno hablará por nosotros. A muchos no les gustará lo que decimos. No necesitamos que la gente salga de sus iglesias o de su ministerio para que vengan a nuestro ministerio. Eso no es ninguna necesidad. Lo que nosotros necesitamos es que los perdidos, o los que no conocen a Dios, sean salvos, y como dice la Escritura, vengan al conocimiento de la verdad. Ese es nuestro trabajo principal. Y en cuanto a las fiestas, recuerde, Israel no va a dejar de celebrarlas, crean o no en Jesús, no la va a dejar de celebrar porque es su cultura. Y si una persona descubre que es hebreo, va a celebrar la fiesta porque es su cultura. Está regresando, según la Biblia, Dios dice, yo os haré volver de los 4 confines de la tierra a donde yo los había arrojado por causa de vuestras rebeliones. Entonces, al volver, tienes que volver con todo el paquete que Dios le dio a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Es así. Y sepa, lo vuelvo a repetir, la mayoría de los judíos que van a las iglesias no se sienten cómodos, no. Y si alguno está ahí, bueno, está porque tiene que estar, se convirtió ahí, ya está. No lo vamos a sacar tampoco, pero está ahí, y si quiere estar ahí, tiene que estar ahí, porque fue salvo. Y si tiene que respetar, porque fue salvo ahí, y ahí se le está enseñando, tiene que respetar al pastor que le enseña, etc. Es una cuestión personal. No es una cuestión que se le obliga a una persona. No, las cosas de Dios no se obligan porque Dios actúa por amor y misericordia. Así que aquí tengo algunas cosas escritas que espero que le ayuden a usted. Dice, las fiestas de las que hemos hablado en Levítico 23 fueron dadas por Dios. Fueron dadas por Dios y tienen carácter perpetuo. Y en algunas opiniones, el rabino Saulo o apóstol Pablo escribió a los creyentes gentiles en Colosas diciendo que la fiesta del Señor, la luna nueva y el Shabbat eran una sombra de las cosas por venir para enseñarnos acerca del Mesías. Y esto lo encuentra usted en Colosenses 2, 16, 17. Es cierto, o sea, son una sombra. Ahora, algunos traducen que Pablo está prohibiendo que se celebren. Pablo no está prohibiendo. Pablo, escúcheme,
y aunque le guste a usted o no, Pablo no está autorizado para reemplazar las cosas que Dios estableció. Pablo está dando su opinión, y su opinión es que no se le obliga a los gentiles, está bien. El mismo Pedro y Santiago, o Jacobo, que es su verdadero nombre, en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, habla de que no se le debe obligar al gentil, no se le debe obligar. Entonces, de esa perspectiva, se debe entender, no se le puede obligar a una persona a guardar el Shabbat, a la fiesta, o que observe la luna nueva, no se le puede obligar, porque simplemente no lo va a entender, Entonces, no ser tropiezo a una persona que no va a entender, enseñarle lo necesario de lo que es la salvación. Y en ese sentido, va escribiendo el apóstol Pablo, ¿no? Y Yeshua nos revela, ¿no? Yeshua, que es la salvación, a través de su ministerio, la sustancia y el cumplimiento del por qué él había venido. Y por eso es que él aparece en determinados momentos, en ciertas fiestas, para que se den cuenta que todo habla de él. Y en Hebreos capítulo 1 dice que él es la imagen del Dios viviente, la sustancia del Dios viviente. Así que tenemos que las fiestas nos ayudan a descubrir la misión y el ministerio del Mesías. Y tenemos la fiesta que mencionamos, todas las fiestas pasando por el Pesaj, por Hamaxá, por Bikurim y Shabbat, traduciéndolas como la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de la primicia de Pentecostés, nos hablan acerca de los acontecimientos más significativos de la venida del Mesías, que es Yeshua. Y la razón por la cual estos eventos forman parte importante de la redención divina para el hombre. Entonces tenemos que las fiestas forman parte importante para la redención del ser humano. Si usted quiere aprender sobre las fiestas, o un pastor quiere aprender sobre la fiesta, lo puede hacer, puede buscar personas conocedoras de este tema, instruidos en este tema, que le pueden decir sin dañar su iglesia, y tampoco usted no tiene que cambiar su iglesia, usted tiene que tener información, si usted puede tenerla. Por eso decía en un principio, si un pastor quiere celebrar las fiestas en su iglesia, y la gente de su iglesia lo acepta, él tiene que explicarlo, pero no invadir a la iglesia y decir, hermano, vamos a cambiar porque antes estábamos equivocados, estábamos cerrados, nos habían engañado, ¿no? Porque mucha gente se te va a ir y va a decir, no, ahora el pastor cambió, se ha vuelto hereje. Esto es lo primero que van a decir, pero es una cuestión personal. Yo recuerdo en la iglesia que me congregaba, tuvimos un maestro judío, un buen maestro, habló sobre la fiesta, ¿no? Hicimos un trabajo sobre la fiesta, y después le pidió al pastor para hacer 2 fiestas, y el pastor aceptó. Pero había gente que decía, no, porque lo están judaizando, están, metiendo herejías a la congregación. Pero no era así, o sea, no es que estaban metiendo, o sea, el pastor le dijo que lo hiciera para ver cómo es que se celebraba en Israel la fiesta. Nada más, fue la única vez que se hizo, pero ya había gente que se había rajado la registrada, se rompieron la camisa, casi se rompen la cabeza, casi se tiran del techo. Y hay gente que es demasiado drástica en sus pensamientos y creen que ellos están a favor de Jesús cuando actúan así. Y es un error. Lamentablemente hay que observar, hay que mirar y usted puede opinar lo que quiera en realidad, pero para mí nunca eso fue una herejía, ¿no? La iglesia siguió su cauce normal y el pastor aprendió muchas cosas, le agradó saber cómo Yeshua o Jesús vivió en su época y el significado profundo que tenía en el Mesías estas fiestas, pero nunca más la volvió a celebrar porque es una iglesia, ¿no? Es importante saber, porque al estudiar las fiestas vamos a encontrar unas cosas muy profundas en relación con el Mesías, su vida, su ministerio, sus enseñanzas, sus parábolas, que tienen que ver con la cultura propia del primer siglo, y la forma en que se movían en el primer siglo, y cómo Yeshua, Jesús, utiliza elementos rabínicos, escuchen, utiliza elementos rabínicos para predicar en su época, porque las parábolas, las alegorías y todas esas cosas que él hacía, eran elementos rabínicos, inclusive lo de la saliva, cuando Jesús escupe para sanar, los rabinos de esa época enseñaban que la saliva tenía poderes curativos. Entonces, pero eran pensamientos rabínicos que Jesús utiliza para acercarse al pueblo,
para acercarse al pueblo, porque muchas de las cosas que ellos creían eran ciertas, no eran mentiras. Entonces Jesús utiliza esos elementos. Inclusive la voz del cielo, los rabinos de esa época decían que para saber que una persona vino de Dios, se tenía que escuchar Bat Kol, que es la voz del cielo. Y en el ministerio de Jesús se vio, cuando él fue a hacer su mikveh, purificación o bautismo, se escuchó la voz del cielo: este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Después de que Lázaro resucita, Yeshua dice: Padre, glorifica tu nombre, ¿no? Y glorifica a tu hijo. Y dice: lo he glorificado y lo glorificaré aún. Dice que todos lo escucharon, esa voz del cielo, un ángel le ha hablado, etc. O sea, eran las creencias rabínicas de la época, y Yeshua utiliza el elemento rabínico para que las personas supieran que él estaba actuando de acuerdo a la Torah y no de acuerdo a sus pensamientos. Esto usted lo tiene que saber. Si usted no lo sabe, usted puede opinar, ya lo he dicho libremente, lo que usted desee. Pero una vez que usted estudia, por ejemplo, hay gente que está enseñando sobre arqueología bíblica, ellos tienen descubrimientos. Claro, dicen: no, nosotros no tenemos filiación religiosa, pero al final la tienen porque se están dirigiendo a religiosos. Si se está dirigiendo a religiosos, ya tiene filiación religiosa. Ahora, que tú crees que usted crea que le está sacando el elemento religioso, es el problema de usted. Pero usted le está metiendo también religión, y usted se hace como que usted no es el religioso, y usted es un religioso más, porque el que se preocupa por cosas de la Biblia es una persona religiosa. Tenga los descubrimientos que tenga, es una persona religiosa. Quizás están orando y usted se hace el serio, no ora para que no caer en filiación religiosa. Ese es su problema de cada uno. Pero el que está enseñando es un religioso. Si no lo fuera, estuviera en una universidad secular enseñando y explicando. Ya está. Ese es así. Pero bueno, ¿por qué estudiar las fiestas? Muchos creyentes que no tienen raíces hebreas se preguntan por qué deben estudiar las fiestas y guardar las fiestas. Y una de las razones importantes es para que el creyente que no guarda las fiestas y no sabe las fiestas tenga información de qué se trata y qué tiene que ver con la profecía del retorno de todas las tribus de Israel. Ahora, en este retorno pueden haber errores. Le pasó hasta a los rabinos. Mucha gente se hizo pasar por judíos, y hasta ahora muchos se hacen pasar por judíos, y tuvieron que ser deportados de Israel. Eso sucede, ¿sí? Porque somos seres humanos. Puede haber error, puede haber un servicio donde el pastor cometa un error, puede haber. Pero ¿qué pasa? La gente ya viene con su martillo y su clavo y comienzan a crucificar al pastor. Pastor hereje. No, pero fue un error. El pastor se puede rectificar. Hay errores humanos, existen. Le pasó lamentablemente a Moisés, que Dios le dice: háblale a la roca, y él no le habló a la roca, la golpeó, se enfrentó al pueblo, y como dice el rey David en el libro de los Salmos, lo hicieron pecar y apresuró su espíritu. Entonces, hermanos, si el gran Moisés cometió un error, ¿quién es usted para no poder cometerlo? Lo puede cometer. Nosotros cometemos errores muchas veces y después nos damos cuenta que hemos metido la pata, y la hemos metido bien metida, y después nos estamos lamentando. Si usted supiera cuántos creyentes de su iglesia, de su comunidad, se sienten heridos con usted se sorprendería. Hay gente que no le dice a usted que están heridos o que están quebrantados. Hay mucha gente. ¿Cuánta gente se quejará de mí por algo que yo dije que a ellos no le agradó? Y yo quizás ni enterado estoy de cuántas personas se sienten heridas, o que malentendieron algo, o pensaron que yo me estaba enfrentando a ellos. Puede haber mucho. O cuántas veces puede haber que nosotros le tenemos bronca a una persona y indirectamente, inconscientemente, la atacamos a la persona. Nadie está libre de esa situación. Y en cuanto a la fiesta, es necesario que una persona que va a una iglesia pueda tener información. Ahora, si el pastor no quiere que la tenga, ese ya es un problema del pastor. No nos vamos a meter. Hay democracia. No nos vamos a meter. Pero si un creyente quiere aprender, que lo aprenda. Para que no termine como algunos que yo veo que hacen conferencias para atacar a los pastores, que la Biblia está mal hecha, porque los pastores no quieren que la gente estudie. ¿Cuántas barbaridades escucho yo de personas que están bien instruidas, pero están en contra de los pastores, que lo ven a los pastores como ignorantes, que no quieren aprender nada? Y veo que esas personas tienen un problema con el pastor. No se utiliza la enseñanza para desacreditar a un ministro, a un pastor, o para burlarse. Y si no están de acuerdo con sus opiniones, por lo que yo veo y reviso en el internet, dice: fulano de tal ya no está en esta clase y todas esas cosas, y los echan. O sea, no les gustan que les digan cuál es la opinión en contra. Un buen maestro de la Biblia tiene que recibir opiniones en contra, porque si no, ya no es un maestro, solamente quiere que se acepte lo que él o ella dice, y no es así. Un maestro tiene que estar propenso a recibir críticas. Yo recibo críticas, y hermanos que hablan conmigo me ponen sus posiciones críticas, y yo converso con ellos. No tengo por qué sentirme afectado
porque el ser humano es libre de criticar y aprender. Ya está. Estamos hablando en cuanto a estudio, no estamos hablando en cuanto a críticas pecaminosas. Esa es otra cosa. Pero que te voto de mi clase, te echo porque no me gusta, que me contradigas. O sea, un profesor que no quiere que lo contradigan no es un profesor. Es una persona que solamente quiere imponer sus ideas. Y después hablan de fanatismo religioso, y ellos mismos son fanáticos por sus enseñanzas que hacen, son fanáticos. Aunque no lo crean, son fanáticos que quieren convencer al mundo cristiano o al mundo mesiánico, ¿no? Yo he escuchado gente que dice que los rabinos también son fanáticos, o sea, son personas que quieren tener la razón. Y cuando una persona quiere tener la razón, su enseñanza es una enseñanza más, ¿no? Y hay gente, bueno, que tiene sus corderitos y sus fanáticos que lo siguen, sí, ahora ya sé la verdad porque antes estaba engañado. Hermano, la verdad es el Mesías. Lo demás son descubrimientos para que tú puedas tener herramientas que te ayuden a dirigirte o a enseñar a otros, pero no para subirte a un púlpito y decir, ahora que estuve con tal fulano, con tal mengano o sultano, ahora sí entiendo, hermano, porque nos engañaron durante mucho tiempo, los pastores estaban mal. Eso no se hace, porque el que te enseñó, te engañó, te volvió un fanático de él, y tú vas a correr siempre a decir, sí, dígame en el hebreo qué significa esto, ¿no? Y hasta te hacen escribir libros, y bueno, vives así. Eso sucede el día de hoy porque estamos en una época de gran confusión. Vuelvo a repetir, antes de continuar con la fiesta, no se ataca a pastores, no se ataca ni siquiera a rabinos, no se ataca a nadie. Si a usted no le gusta algo, bueno, salga de ese lugar, agradezca a Dios y busque un lugar donde supuestamente usted va a estar bien. Bien, entonces los creyentes necesitan tener información acerca de lo que son las fiestas, sí, la necesitan. Pero recuerde, si el pastor de su iglesia no quiere, no lo haga, ya está, se acabó. No saque el libro diciendo que los movimientos mesiánicos son herejes y que hablar hebreo es hereje, que no se debe hablar en hebreo, que se debe hablar en griego. Y tampoco te gusta cuando hablan en griego, porque muchas veces hemos ido a dar clases, a explicar en griego, y no, porque yo me guío por el Espíritu Santo. Está bien, hermano, guíese por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo de Dios quiso que ese día usted escuchara hebreo y griego. Ya está. Y si quiere que escuche arameo, también lo va a escuchar. Son cosas que usted le pide a Dios profundidad, entonces recíbala. Las fiestas son de Dios. Estas fiestas señaladas son para guardarlas perpetuamente, según lo que Dios le dice a Moisés, para que Israel tenga en cuenta siempre a Dios. Las fiestas son momentos señalados que Dios dio en ciertos momentos para Israel. Valga la redundancia en la palabra momento. Las fiestas nos hablan también, la segunda fiesta, la del otoño, nos hablan sobre la segunda venida del Mesías, y también nos habla sobre la venida del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Qué importante es estar llenos del Espíritu Santo de Dios para poder ser dirigidos en esta empresa de servir a Dios. ¿Es importante la fiesta? Sí, es importante. Las fiestas son símbolos y ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos venideros en el plan de redención divino, y usted lo puede encontrar en 1 Corintios 10, del 1 al 6, y también en el versículo 11, y también en Hebreos 10:1. Son cosas que le van a ayudar a usted. Dios nos dio la fiesta para que podamos aprender y comprender el plan divino de redención del mundo y acerca de nuestra relación personal con Él, como usted lo puede encontrar en Romanos 15:4. Las fiestas son parte de la Torá, y la palabra Torá significa instrucción, y nos sirven como tutores y enseñadores que nos guían al Mesías, como está en Gálatas 3:24. La Torá es como nuestro maestro, claro que alguien te la enseña, y te clarifica quién es el Mesías, y en este caso el Mesías es Yeshua. Las fiestas nos señalan al Mesías y el plan que Dios tiene para el mundo a través del Mesías, que es Jesús, Yeshua. Salmo 40, del 6 al 8, y para efectos de estudio, también Hebreos 17. Yeshua vino a cumplir todo lo que está escrito acerca de él en el Tanaj o Antiguo Testamento, que consiste de 3 partes. La Torá consiste de la Torá, los Nevi'im y los escritos, y en su conjunto, en acróstico, se lee Tanaj, personificados por los salmos. Así que usted puede leer Lucas 24:26 al 27, como también los versículos 44 y 45 del Lucas capítulo 24. Y también puede leer en Juan 5, del 46 al 47.
Las fiestas establecen el patrón de eventos divinos aquí en la tierra. Usted puede leer Hebreos 8 del 1 al 2, también Hebreos 9 del 8 al 9 y el verso 23, Éxodo 25 del 8 al 9 y el verso 40. Lo mismo que Éxodo 26:30 y también Números 8, 4 y por último Ezequiel 43, del 1 al 6 y los versos 10 y 2 del mismo capítulo. Entonces todo esto nos habla de la venida del Mesías. Espero que esta enseñanza lo ayude a usted en su crecimiento espiritual y que más allá de las pasiones doctrinales o pasiones institucionales, usted aprenda la importancia de la fiesta. Espero que el Señor lo bendiga y que esta enseñanza bendiga su vida poderosamente, que usted sea fortalecido en la fe por medio de nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, el Mesías, y que usted crezca para el Señor. Vuelvo a retirar, si un pastor no quiere aprender, no lo debe hacer, pero tampoco estén sacando libros diciendo que estos son herejos. ¿No? Medite las cosas antes de hablarlas, inclusive aquellas personas que supuestamente enseñan en un grado académico, ya sea de arqueología o antropología, también mediten antes de dirigirse al público y a las personas a las que se les enseña. Se enseña con respeto y no tratar a los pastores como ignorantes. Eso lamentablemente, cuando leo y veo, entran a mi Facebook, es muy lamentable, ¿no? Me da pena, no opino, porque ellos lo saben todo, creen todo, y es dañino cuando una persona cree que lo sabe todo y se burlan de los demás, quizás a escondidas, o se sienten heridos cuando lo contradicen, se sienten heridos. A mí mucha gente me ha contradicido, pero yo no tengo por qué sentirme herido, simplemente es parte de la naturaleza humana, la persona reflexionará y yo también reflexionaré. Para mí lo más importante es que la persona acepte la salvación en la persona de Yeshua, el Mesías. Él es la salvación y él es la razón por la cual nosotros estamos aquí hablando del eterno, de Dios, para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, para que el drogadicto, el borracho, la prostituta, el homosexual, la lesbiana, el ladrón, el sobornador, el mentiroso, el que usa aún la profesión para socavar la mente de otras personas, todos ellos se arrepientan. El adúltero, el fornicario, el asesino, el homicida, el violador, el que está preso, los que están desahuciados en los hospitales, pueden escuchar el mensaje de la verdad y sean salvados, liberados, sanados por el poder de nuestro Dios bajo la presencia de su Espíritu. Las fiestas son importantes, sí, nos hablan del Mesías, y también la salvación de los seres humanos son importantes para nosotros. Que el Señor los bendiga y los guarde y los llene de su gracia. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Oramos que esta enseñanza llegue a muchos corazones y que sean tocados por el poder de tu Espíritu y que vengan, Señor, al conocimiento de tu gracia y de tu verdad, según lo que tú has señalado, porque todo lo que hacemos lo hacemos en el Mesías, y el Mesías Yeshua, Jesús, ha venido a liberar muchas almas cautivas, muchas almas desarraigadas de la verdad, Señor. Santifica tu nombre y que esta enseñanza sea bien tratada y meditada por quienes la escuchen. Gracias te damos, oh Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías Salvador. Amén. Que el Señor los guarde y los bendiga por siempre. Shalom Aleichem en Yeshua nuestro Mesías.